Hola, contestamos proyectos escolares quinto grado, iniciamos un nuevo proyecto. Aquí te dan la bienvenida de lo humano a lo comunitario. El proyecto se llama Construyamos ideas para la paz. En este proyecto de aprendizaje-servicio, identificarás los conflictos más comunes en tu escuela o tu casa. Con tus compañeras y compañeros, elaborarás una exposición artística o un tendedero para valorar la importancia del diálogo en la búsqueda de soluciones. Entonces, te repito, este proyecto se llama Construyamos Ideas para la Paz. Punto de partida 1. Formen comunidades y lean las siguientes historias. A. Dialoguen para crear el final de cada una y resolver problemas. B. Completen los títulos de las historias. C. Dibujen en los recuadros el final que hayan acordado. D. Incorporen diálogos o pensamientos y mucho color. Consideren los significados de los globos para las conversaciones en un cómic. Entonces, en la parte de aquí observamos que los globos de diálogos tienen diferentes acabados. Este que está así como punteado significa que está hablando en voz baja como si estuviera dando un mensaje en secreto. Este que las líneas están de manera continua son mensajes con un volumen de voz normal. Aquí solamente está pensando el personaje y aquí con esta forma como quebrada está representando gritos. Entonces aquí tenemos un primer diálogo de un cómic y observamos que los globos están con líneas continuas, es decir que la gente está hablando de manera normal y tranquila. En la parte de arriba tú vas a colocarle lo que es el título. Vamos a ver qué es lo que dice el diálogo. Casi todos los días juegan fútbol. Merecemos el espacio porque jugaremos algo diferente. Dice esta niña. Nosotros somos más, y la mayoría manda. Jugaremos fútbol. Dicen los otros. Si te das cuenta, aquí hay un conflicto. Unos quieren jugar básquetbol y el otro quiere jugar fútbol. Entonces yo le puse a este cómics o este parte del cómics, todos merecemos jugar. Este fue mi título. Todos merecemos jugar. Ahora, tú vas a continuar con el cómics y vas a decidir si el cómics termina de manera tranquila o termina con una especie de gritos, o sea, en conflicto, un problema. Aquí comienza a hablar este niño. Creo que lo más justo sería que realicemos una votación para elegir el juego. Buena idea. Hagamos la votación que sea secreta para que nadie se sienta mal. Dice la niña del equipo contrario. Si te das cuenta, están comenzando a conciliar para evitar un problema. Sí, así podemos ejercer una democracia y no una imposición. Traeré algunos papelitos, una bolsa de plástico para emitir los votos. Entonces van a hacer una votación para ver cuál, qué quieren jugar cada uno. Esa sería una forma de generar una solución. Pero si te das cuenta, están tratando de solucionar. Posiblemente no lleguen a un acuerdo porque son 4 y 4. Pero van a empezar a dialogar. Es decir, están escuchándose en ambas partes. Tal vez alguno de estos niños o alguno de estos niños que a la hora de votar, como va a ser una votación secreta, se vaya hacia un juego en vez de el que él quería. Vamos a ver el siguiente cómics. ¿Alguien sabe quién llegó primero? No tengo idea. Si te das cuenta, aquí nuevamente hay un conflicto. Se tienen que poner de acuerdo en quién llega primero. Por lo tanto, vemos los globos de diálogo y están con un volumen normal. Es decir, que están tratando de conciliar. Ordenemos los turnos. Este sería el título de esta escena. Ordenemos los turnos. Entonces, aquí tú vas a dibujar, ahí en tu libro,
y vas a comenzar a hacer los diálogos. Hagamos una breve investigación para conocer quién llegó primero a alguna idea. Se me ocurre que escribamos en un papelito la hora en que llegamos. Así sabremos quién llegó primero. Entonces aquí van a usar el método de el papelito. Sería otra forma de resolver el problema de los juegos. Excelente idea, voy por los papeles, unos lápices para hacer la actividad. Entonces tenemos un acuerdo, pongámoslos en marcha. Nuevamente, en mi caso, yo estoy eligiendo que se debe de utilizar el diálogo como modo de resolver los problemas. Recuerda que tú vas a poner los diálogos dependiendo de lo que tú consideres. Si quieres que esta parte del cómic termine gritando, tendrías que utilizar esta simbología de el globo y poner diálogos de grito. Por acá hay otra situación. Vamos a ver en qué consiste. Observamos que aquí, en esto, en principio de cuenta, aquí este niño o este joven está gritando de acuerdo a lo que vemos en tu libro. Y estos dos niños o jóvenes están utilizando un volumen normal al hablar. Vamos a ver. Te toca lavar los trastes, nunca lo haces. Pero recuerda que lo dice gritando. ¡Te toca lavar los trastes! ¡Nunca lo haces!, le dice al otro. ¿Qué contestan? ¿Cómo sabes que no lo he hecho? Háganlo ustedes. Y luego responde el otro. A mí no me vean. Yo ni he comido en casa, hágalo uno de ustedes. Entonces, si te das cuenta, ahora el conflicto es totalmente diferente. Hay un montón de trastes y nadie quiere lavarlos. Aquí se pone de malas porque ve todo el desorden. Pero todos cómodamente pues responden de manera como que yo zafo, zafo y zafo. ¿Qué fue lo que yo hice? En primera le puse este título. Democracia de platos y vasos. Aquí hay que dialogar porque hay uno que sí está medio enojado. Esto fue como concluyó mi cómics. Calmémonos, vamos a encontrar un método para arreglar esto. Si ha habido una confusión, sugiero que hagamos un sorteo para determinar quién va primero, quién va en segundo y quién va en tercero. Buena idea, apuntamos los resultados en una hoja y lo pegamos en el refrigerador para evitar confusión. Entonces, si te das cuenta, están dialogando para buscar una solución. Este que está sentado propone que hay que pues hacer una especie de sorteo y en base a los resultados escribirlo para que no se olvide y todos están de acuerdo. Recuerda, visita. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Punto número 2. 2. Después de completar las historias, de manera individual, pero siendo solidario, llena el siguiente cuadro. Marca con un X o una paloma cómo se resolvieron las situaciones. Entonces, observamos que en la tabla hay cuatro columnas. 1, 2, 3 y 4. El problema se resuelve, que serían estas situaciones que presenta tu libro, y tú vas a seleccionar el tache, la cruz o la paloma, dependiendo de lo que te vayan indicando en la tabla. Y vas a decirlo si se resolvió correctamente en la primera historia, en la segunda historia, en la tercera historia, dependiendo de lo que te digan acá. Vamos a comenzar. De manera positiva para todos los implicados. En mi caso, se resolvieron los 3 problemas de manera positiva, por eso le estoy poniendo unas palomas, tanto en la primera, segunda y tercera. Mediante el diálogo. Así es, en mis historietas, todos los problemas se resolvieron
mediante el diálogo, en las 3. Cuando todas las personas implicadas en la historia fueron escuchadas. En mi caso, yo puse diálogo en donde todos iban siendo escuchados. Si tú en tus diálogos pones que alguien está gritando, tienes que especificar en qué historia, si fue en la primera o en la segunda o en la tercera. En mi caso, yo soy pacifista, así es que todos fueron escuchados, pues los participantes que estaban ahí en las historietas. Con los finales propuestos que promueven la sana convivencia sin la violencia. En mi caso, yo empleé tanto estos finales felices, o bueno, se resolvieron los problemas, promoviendo que la sana convivencia. Nuevamente te reitero, si tú en alguno decidiste que el conflicto se agravara, escribe en cuál. En mi caso fueron de manera positiva. Mediante la imposición. En ninguno de los casos se impuso nada. Simplemente se utilizó el diálogo. Después, en el punto número 3. 3. En asamblea, comuniquen sus finales y dialoguen sobre las causas y consecuencias de manifestarse ante un desacuerdo de manera violenta. A. Escriban en sus cuadernos los acuerdos a los que llegaron sobre el tema. Entonces, si te dejan de tarea el punto número 3 sobre que escribas las causas y las consecuencias, en este caso te voy a decir varias posibles causas que pueden generar violencia. Causas de manifestarse con violencia. 1. Descontento social, injusticias, desigualdades. 2. Falta de vías pacíficas, cuando no se escuchan las demandas o no hay mecanismos para expresar el descontento. 3. Provocación, actos de violencia por parte de las autoridades o grupos opuestos. 4. Influencia de grupos radicales, que buscan la confrontación y la desestabilización. Entonces aquí te dejo 4 causas que pueden acabar en violencia. Ahora te voy a decir las consecuencias de manifestarse ante un desacuerdo, ante un problema que yo investigué. Tenemos las consecuencias. Consecuencias de manifestarse con violencia. 1. Daños materiales, destrucción de propiedades públicas y privadas. 2. Víctimas, heridos y muertos. 3. Represión, respuesta violenta por parte de las autoridades. 4. Polarización social, aumento de la división y el odio entre grupos. 5. Deterioro de la imagen del movimiento, pérdida de apoyo y legitimidad. Entonces, esas son las consecuencias de cuando se manifiestan de manera violenta. Te dejo 5 consecuencias. Identificamos necesidades para definir el servicio. 1. De manera individual, sin olvidar que eres parte de la comunidad, investiga los siguientes conceptos: conflicto, violencia y diálogo. A. Utiliza recursos como la biblioteca de aula, la biblioteca de tu escuela, la biblioteca pública o entrevista a tus familiares. Entonces, aquí te vas a investigar lo que son la definición de conflicto, definición de violencia y diálogo. Ahorita te los voy a dar porque en tu libro te dice que los vuelvas a escribir después de que lo hayas investigado en una tabla que viene a continuación. Así es que te la voy a dar a continuación, pero antes también te dice lo siguiente. B. Define las diferencias de los conceptos y la importancia de dialogar. Aquí te voy a decir cuál es la diferencia entre estos 3 conceptos y la importancia de dialogar. La diferencia es que un conflicto es un problema que surge por alguna inconformidad que se presenta. La violencia se impone, la voluntad de una persona o grupos de personas, y el diálogo viene a ser esa parte pacificadora que trata de resolver el conflicto para evitar la violencia. Entonces, la importancia de dialogar es que es esta parte pacificadora que evita que se complique todo y todos terminen peleándose o gritando. Vamos a ver el inciso C. C. Con la información recabada, escribe un reporte de tu investigación.
Toma como ejemplo el formato que se muestra a continuación y no olvides escribir las fuentes bibliográficas. Entonces, a continuación tenemos el formato que es sobre un reporte de investigación en donde se especifica las definiciones de conflicto, violencia y diálogo. Vamos a decirte las definiciones y al mismo tiempo vamos a llenar este reporte de investigación que se encuentra en tu libro. Si te lo dejan de tarea, te dejo la definición de conflicto. Conflicto, desacuerdo, enfrentamiento o lucha entre dos o más personas, grupos o ideas. La violencia es Violencia, acción o comportamiento que causa daño físico o psicológico. el diálogo es Diálogo, comunicación verbal para buscar acuerdos o entendimiento. Entonces, aquí vas a decir de manera breve la importancia de dialogar que anteriormente acabamos de decirte. Esto fue lo que escribí. Diálogo viene a ser esa parte pacificadora que trata de resolver el conflicto para evitar la violencia. Y aquí te está diciendo que escribas en dónde sacaste esas fuentes bibliográficas. Y como yo lo saqué del internet, aquí te dejo las fuentes. Si tú las escribiste, o más bien, si tú investigaste en un diccionario, escribe el nombre del diccionario en donde sacaste las definiciones. O si usaste algún otro libro o preguntaste a alguien, escríbelo para que tú completes la parte de las fuentes bibliográficas. Listo. Pasemos al punto número 2. 2. Reunidos en comunidades, hablen sobre los resultados de su investigación y reflexionen sobre ellos. 3. Llenen la tabla que se muestra a continuación. Entonces, van a ir llenando la tabla con respecto a lo que ustedes hayan hablado sobre los resultados de su investigación. Esta tabla está conformada por 3 columnas, en donde están las preguntas, conflicto y alternativas de solución. Recuerda que esto lo van a ir llenando dependiendo de las reflexiones que hayan hecho ustedes. Si te lo dejan de tarea, reflexiona con tu familia. ¿Cuándo se presenta? Un conflicto se puede presentar. Se puede presentar cuando existe violencia, cuando no hay acuerdos, cuando alguien está inconforme por algo. Entonces se presenta un conflicto cuando existe una violencia, empujones, golpes, cuando no se ponen de acuerdo o están inconformes por algo. Alternativas de solución. Debe de existir un diálogo, saber escuchar a todas las partes que están involucradas en el conflicto. El diálogo es importante y saber escuchar a los demás. ¿Cómo se manifiesta? Un conflicto se puede manifestar. El conflicto se puede manifestar con gritos, desobediencia, protestas, no se puede llegar a acuerdos. Así se puede manifestar un conflicto. ¿Cuáles son las alternativas? La mejor manera para solucionar algo es dialogando y escuchando a la contraparte. Esa es la mejor manera. Dialogar y escuchar a todos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve un conflicto? Cuando ambas partes ponen de su parte para querer resolver el problema, buscan soluciones. Es decir, cuando hay un conflicto hay que buscar soluciones, pero para eso ambas partes que forman el conflicto deben de ponerse de acuerdo para buscar ¿qué? Dichas soluciones. Alternativa de solución. Poner disposición, dar posibles salidas al conflicto y poner de su parte para que funcione alguna solución y resolver el conflicto. Listo. Continuando en el punto número 4. 4. Relean las 3 historias del momento punto de partida. Identifiquen lo siguiente. A. ¿Qué situaciones reflejan un conflicto? Entonces van a volver a leer los 3 conflictos de acuerdo al punto de partida y vamos a contestar las preguntas. La primera es, ¿qué situaciones reflejan un conflicto? Considero que en todas las situaciones se genera un conflicto. En las 3 hay un conflicto. Aquí quieren jugar unos básquetbol y otros quieren jugar fútbol. Aquí hay un conflicto. Aquí hay un conflicto que inclusive puede ser violento porque esta persona está gritando. Y acá hay otro conflicto porque no saben quién llegó primero y tienen que ponerse de acuerdo.
Inciso B. B. ¿Cuáles pueden generar violencia? De acuerdo a lo que yo analicé, Considero que la segunda, donde se están tres jóvenes discutiendo sobre quién lavará los trastes, ese puede acabar en violencia. es decir, que en los tres, como dijimos, hay conflictos, pero en este puede acabar en violencia debido a que uno de los participantes está gritando, violentando a sus demás compañeros. C. ¿En cuáles se promueve el diálogo? Considero que en la tercera, donde están los cuatro jóvenes, se puede determinar o promover el diálogo. Este es donde se promueve más el diálogo desde un inicio de estos cómics, porque aquí, si te das cuenta, este niño quiere imponer su voluntad, este otro está gritando, y aquí es donde está de manera educada, tranquila, preguntando quién llegó primero para pues entablar una comunicación y determinar quién fue el primero, el segundo, tercero o cuarto. ¡Oh, my God! Ahora, veamos el inciso D. Escriban las respuestas en la siguiente tabla. Vemos que la tabla está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, en donde primero van a determinar el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? En este caso, del primer cómic, van a decir por qué es el conflicto, si hay violencia, por qué, diálogo, si es que puede haber diálogo, y por qué, si es que es necesario o no. Comencemos entonces, como de acuerdo lo que yo realicé. Dependiendo de lo que tú hayas percibido de cada cómic, es lo que tú vas a colocar en cada columna. Comenzamos con esta primera situación en donde se presenta este problema de quién va a qué es lo que van a jugar, si básquetbol o fútbol. Tenemos entonces, No se ponen de acuerdo a qué jugar. ¿por qué? No hay consenso entre todos, están inconformes. Violencia, Se puede generar si alguno de ellos comienza a gritar e insultar, ¿por qué? porque quiere imponer su voluntad. Diálogo, Es importante ejercer el diálogo para evitar un conflicto junto. ¿por qué? Ayuda a resolver, sin llegar a la violencia, el problema. Este sería mi primer análisis. Ahora me voy a ir a la segunda situación, en donde no saben quién va a lavar los trastes y este joven está pues gritando. Vamos a ver el conflicto. Al parecer surge una confusión de quién ha lavado los trastes y quién no. ¿Por qué? No se respetaron los acuerdos de cómo iban a lavarse los trastes. Violencia, Se está generando violencia al gritar uno de los chicos, ¿por qué? porque quiere imponer su voluntad sin hacer una investigación previa. Diálogo, Es importante ejercer el diálogo para evitar un conflicto junto. ¿por qué? Ayuda a resolver, sin llegar a la violencia, el problema. Este sería mi segundo análisis de este problema. Vamos con el tercero, en donde no saben quién llegó primero. El conflicto entonces sería, No se sabe el orden en cómo fueron llegando. ¿por qué? Esto genera conflicto porque recibirán los libros conforme fueron llegando. Violencia, No se está generando violencia, ¿por qué? porque se está dialogando de manera tranquila para resolver el problema. Diálogo, Es importante ejercer el diálogo para evitar un conflicto. ¿por qué? Ayuda a ponerse de acuerdo y llegar a un consenso. Listo. Recuerda que tus respuestas van a cambiar y ser diferentes porque tu análisis con respecto a lo que tú vistes en cada situación se percibirá de manera diferente. Pero aquí te dejo los 3 ejemplos por si te sirven. Vamos a ver el punto 5. 5. Con apoyo de su maestra o maestro y reunidos en asamblea, elaboren una conclusión donde integren las siguientes palabras. Conflicto. Reacción. Agresión verbal. Violencia. Diálogo. Acuerdo. Entonces van a usar estas 6 palabras para elaborar una conclusión acerca de por qué es importante usar el diálogo en los conflictos, qué reacción pueden tener, si hay agresión verbal o si esta agresión verbal te puede llegar a la violencia o cuáles van a ser los acuerdos. Aquí te dejo lo que yo realicé de acuerdo a mi conclusión. El conflicto es un desacuerdo, puede surgir en diversas situaciones. La manera en que se maneja este conflicto puede escalar a la violencia, ya sea física o verbal. La agresión verbal es una forma de violencia que utiliza palabras hirientes para atacar a otra persona.
Ante un conflicto, la reacción puede ser diversa, desde el diálogo constructivo hasta la agresión. El diálogo es una herramienta fundamental para resolver conflictos de manera pacífica, buscando acuerdos. Sin embargo, cuando el diálogo falla, la violencia puede tomar el control. Entonces, si te das cuenta, yo aquí remarqué casi en todas las partes las palabras que nos está pidiendo el libro que coloquemos como reacción, diálogo. Aquí hay una que me faltó remarcar que sería conflicto. Acá hay otra que es diálogo, violencia, y por acá en el recuadro verde también las estoy utilizando. Si te das cuenta, utilicé una conclusión bastante amplia, pero que abarca todos los parámetros que nos está pidiendo tu libro. Listo. Ya identificaste que los conflictos se presentan cuando, ante un desacuerdo o un problema, las personas no logran concordar, por lo que, a veces, reaccionan de manera violenta con gritos, insultos o, incluso, agresiones físicas. Pero también es posible escuchar, dialogar y ponerse en el lugar de los otros. Es decir, proponer soluciones para resolver los conflictos de manera que fomenten la convivencia sana. Para ello, recuerda que en este proyecto montarás con tus compañeros un tendedero con el fin de proponer soluciones a los posibles conflictos que se presenten en la casa o en la escuela. Entonces, aquí en tu libro te está diciendo que dependiendo de cómo se pongan de acuerdo, van a realizar un tendedero de todo lo que ustedes han venido haciendo, investigado e inclusive el análisis, si es que así lo especifican, de las tablas que acabamos de realizar. Organicemos las actividades. Es momento de que planifiques las actividades que realizarás durante este proyecto escolar. 1. En asamblea y con apoyo de su maestra o maestro, establezcan acuerdos para identificar las diferentes tareas y acciones que pueden involucrar en el desarrollo de su proyecto. 2. Respondan las siguientes preguntas. Esto les ayudará a construir su propuesta de trabajo. Entonces vamos a comenzar. Recuerda visitar. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Iniciamos entonces con el organizador gráfico, más bien la organización del proyecto escolar. Vamos a ir contestando estas preguntas. Recuerda que estas respuestas van a variar dependiendo de lo que ustedes acuerden realizar, ya sea como equipo o como el salón en total. Organización del proyecto escolar. ¿Qué tipo de exposición artística realizarán? Por ejemplo, en mi equipo Se optó por realizar una exposición de poesía en base al tema que se está viendo. en este caso es la violencia. ¿Cuál será el tema? El tema es cómo ejercer el diálogo para resolver problemas. ¿Qué tipo de información necesitarán investigar? Se requiere investigar sobre qué tipo de violencia se pueden generar ante la falta del diálogo. ¿Qué es un problema o conflicto? ¿Para qué nos puede servir un mediador? Esta sería la información que necesitamos y en base a eso vamos a crear un poema. ¿Qué tipo de recursos materiales utilizarán? Se utilizará el recurso de el Internet, libros de la biblioteca y entrevista a personas mayores. Pero también la respuesta puede abarcar que se va a utilizar lo que son materiales como hojas, colores, se va a investigar cómo hacer un poema, características que tiene un poema, entre otras cosas. Si en tu equipo deciden hacer una obra de teatro y no saben cómo hacerla, tendrán que investigar esos temas también o dependiendo de lo que ustedes acuerden. ¿Cómo se distribuirán las tareas? Después de formar los equipos, todos los integrantes del equipo investigarán una parte del tema con sus respectivas ilustraciones que luego se juntarán en un solo archivo de hojas que se entregará a la maestra. Ese sería cómo vamos a distribuir las tareas, en donde todos los participantes del equipo tendrán que investigar, todos tendremos que ilustrar en un momento dado y juntaremos los archivos o las hojas para entregar el trabajo. Recuerda que la exposición artística puede ser poesías, canciones, obras teatrales, obras plásticas como esculturas, novelas,
cómics entre otras, y de acuerdo a lo que ustedes estipulen se irá contestando las preguntas. Recuerda que también debes de tomar en cuenta si trabajarán en equipo o de manera individual para este proyecto escolar. Entonces, ustedes se tienen que poner de acuerdo qué obra artística van a presentar en base al tema que seleccionaron o cómo se hayan puesto de acuerdo en su salón. ¿En qué espacio de la escuela se puede realizar? Se realizará la exposición en el teatro de la escuela, pero también puede realizarse dentro del salón de clases. ¿A quiénes invitarán? Se invitará a la comunidad estudiantil y a los padres de familia. ¿Qué servicio obtendrá la comunidad? Se obtendrá comunicar la importancia que tiene el diálogo como forma de resolver problemas, así como dar a conocer que algunos problemas pueden llegar a terminar en forma violenta, por tanto hay que evitarlos y con esta información se quiere obtener ese objetivo. ¿Cuándo se realizará? Se realizará 2 días después de la culminación del proyecto, para dar tiempo a que la comunidad estudiantil y los padres de familia ajusten sus agendas para que puedan asistir. Recuerda que este tiempo de cuándo lo van a realizar tendrían que ponerse de acuerdo en su grupo. ¿Quiénes gestionarán los permisos y materiales necesarios? Se gestionará por algunos alumnos del grupo, que pedirán permiso a la dirección para que puedan prestar el auditorio y no haya problemas. También pueden ponerse de acuerdo con su maestra y tal vez ella o su maestro sean los encargados de pedir prestado a lo mejor un salón o la biblioteca o parte de el área donde hacen deportes o el auditorio, entre otras cosas. Listo. Creatividad en marcha. Creatividad en marcha. 1. En asamblea, preparen 2 urnas para que sus compañeras y compañeros de otros salones puedan expresar el cómo se sienten en la escuela. A. Construyan y decoren las urnas con material reciclado o de reuso como cajas de cartón, telas, papel de colores, brillantina, pintura acrílica. No hay límite, utilicen su imaginación y creatividad. B. Cada urna tendrá una de las siguientes leyendas. Situaciones que me hacen sentir cómodo y parte de la comunidad. Situaciones que me hacen sentir temor o incomodidad dentro de mi escuela. Entonces, estas cajas van a ustedes a ponerse de acuerdo qué tamaño van a utilizar. No considero que sea una caja tan grande porque van a poner solamente los niños su punto de vista de situaciones que los hacen sentir cómodos o incómodos. Pero recuerden que ustedes se tienen que poner de acuerdo con respecto al tamaño y la decoración y el lugar donde van a colocar dichas cajas. 2. Elijan un lugar visible para colocar las urnas donde toda la comunidad pueda participar. Puede ser la puerta principal de la escuela. A. Comuniquen a toda la escuela que las urnas permanecerán 2 días en ese sitio para quienes deseen participar. B. Expliquen el procedimiento de participación. Se debe depositar de manera anónima un papel que describa la situación solicitada en cada urna. Pasamos al punto 3. 3. Clasifiquen las opiniones de cada urna por su similitud. A. Para las situaciones incómodas, agrupen las que sean similares y englóbenlas en una sola. También, identifiquen las opiniones particulares. Determinen las posibles causas, tanto de las situaciones generales como de las particulares, y propongan soluciones. Guíense con la siguiente tabla. Causa. Situación incómoda. Solución. O más bien es reconocimiento. Aquí podemos ver que lo que van a hacer ustedes es abrir sus cajas en donde dejaron durante 2 días y van a empezar a clasificar esas situaciones incómodas o situaciones que puedan provocar un problema y van a especificar causas, cuál es la situación y cuál es el reconocimiento. Comienzo yo con la primera. Conflicto a la hora de formarse en la tiendita o cooperativa de la escuela. Es una situación incómoda porque en ocasiones se dan problemas. Se puede reconocer porque comienzan a empujarse los alumnos. Entonces, una de las quejas que se hicieron fue que en la tiendita se empujan y hay mucha grosería y situaciones incómodas. Así es que le englobamos y hicimos causas, por qué se considera como situación incómoda
y cuál es la forma de reconocerlas. La siguiente. Conflicto a la hora de la salida de la escuela. Es una situación incómoda porque todos se amontonan en la puerta y surgen problemas. Se puede reconocer porque se empujan y algunos gritan como otros dicen malas palabras. Entonces, la causa del problema es que se empujan a la hora de la salida. Es una situación incómoda porque, pues, andan ahí diciendo groserías y cosas por el estilo, que viene siendo el reconocimiento de una situación incómoda que puede generar o llevar a un problema o también a la violencia. Ahora vamos a ver el inciso B. B. Hagan lo mismo con las situaciones cómodas. Agrupen las situaciones similares, intégrenlas e identifiquen sus posibles causas para proponer una manera de reconocerlas. Escriban sus reflexiones en la siguiente tabla. Entonces ahora van a llenar las situaciones cómodas que sacaron de la segunda urna que hayan realizado. Van a especificar causas del por qué son cómodas esas situaciones. Situación cómoda, el por qué y cómo lo reconocieron. Causa. Situación cómoda. Reconocimiento. Alumnos se acercan a ayudar a un compañero. Es una situación cómoda porque cuando alguien se lastima, otros compañeros se acercan a ayudarlo. Lo podemos reconocer porque los alumnos piden ayuda a los maestros o resuelven el problema entre ellos mismos. Entonces, la causa de una situación cómoda, en este caso, es porque alguien se lastimó y recibió ayuda de compañeros. La situación cómoda fue que el alumno que se lastimó se vio confortado y ayudado por sus mismos compañeros, y se puede reconocer porque pues al ver esa persona ahí tirada, los alumnos ya sea que lo ayuden o piden ayuda a los maestros o alguna gente mayor. Vamos a ver otro ejemplo. La causa sería: los niños se encuentran felices en algunas ocasiones especiales. Es una situación cómoda porque en los festejos como Día del Niño, Navidad, Día de las Madres se siente la alegría en todas partes. Se puede reconocer porque hay mucho compañerismo, risas, bailables. Entonces aquí te dejo otro ejemplo por si te sirve, si te lo dejan de tarea y te dicen que coloques causas, situaciones cómodas que tú percibas en tu escuela y cómo reconocerlo. Aquí te dejo estos ejemplos. 4. En asamblea, decidan si van a mostrar las situaciones con una exposición artística o un tendedero. 5. Elijan las situaciones conflictivas que más les hayan interesado. A. Por cada situación conflictiva o violenta, propongan nuevas maneras de resolverlas. Entonces aquí van a, de acuerdo a esos problemas que sacaron en su comunidad, de las cajas que hicieron, van a seleccionar cuál es una situación conflictiva y van a proponer formas de resolverla. Aquí te muestro un ejemplo. Conflicto a la hora de formarse en la tiendita o cooperativa de la escuela. Es una situación incómoda porque en ocasiones se dan problemas, como empujones, gritos y se dicen malas palabras. La forma de resolver este conflicto sería: 1. Realizar pláticas con los alumnos para que comprendan que empujar, decir groserías o gritar no resuelve nada. 2. Realizar juegos creativos para que entable esa problemática y comprendan que no se debe violentar a la gente. 3. Que se platique con la dirección para que tengan recreos escalonados formando 3 bloques de niños, así se evitaría en menor medida esa situación. El primer bloque niños de primero y segundo, el segundo bloque por niños de tercero y cuarto y el tercer bloque por niños de quinto y sexto grado. Entonces, el problema fue que a la hora del recreo se empujan todos porque quieren comprar en la tiendita, en la cooperativa, y se oyen groserías, empujones, hay violencia. Y aquí te muestro 3 posibles soluciones. Entre ellas, te menciono que se puede hablar con la dirección para realizar el recreo de manera escalonada. Inciso B. B. También pueden seleccionar algunas acciones que promuevan la convivencia sana y hacerles un diploma. Aquí te menciono una convivencia sana. Los niños se encuentran felices en algunas ocasiones especiales. Es una situación cómoda porque en los festejos como Día del Niño, Navidad, Día de las Madres se siente la alegría en todas partes.
Se puede reconocer porque hay mucho compañerismo, risas, bailables. Y como resultado, como aquí te dice, pueden promover a lo mejor un diploma, tal vez un evento en donde todo salga muy padre, no hay violencia ni nada, ni problema, se puede reconocer a los compañeros que ayudaron de manera extrema o que hayan participado, entre otras cosas. 6. Ejemplifiquen con carteles, dibujos o fotos dichas situaciones. Todas deben estar acompañadas de una propuesta de solución como el diálogo. Entonces aquí, dependiendo de lo que ustedes hayan seleccionado como situación cómoda o situaciones incómodas, las van a ilustrar. Yo voy a ilustrar una situación incómoda. Aquí, este es el conflicto. Conflicto a la hora de formarse en la tiendita o cooperativa de la escuela. Es una situación incómoda porque en ocasiones se dan problemas, como empujones, gritos y se dicen malas palabras. Entonces aquí hice una ilustración donde los niños se encuentran formados en la cooperativa o la tiendita de la escuela esperando su turno de manera tranquila, pero también se puede ilustrar cuando los niños están ahí violentándose. Recuerda que tú puedes usar ya sea imágenes, dibujos o fotografías. 7. Definan con su maestra o maestro el día y hora de la presentación de la exposición artística o el tendedero. 8. Reúnanse en comunidades y distribuyan las siguientes tareas. A. Montar y desmontar la muestra. B. Diseñar y elaborar los volantes o trípticos con la información general del evento. C. Diseñar y distribuir las invitaciones a la comunidad. D. Guiar recorridos por la muestra y promover que la comunidad exprese sus impresiones. E. Hacer y distribuir cuestionarios para conocer la opinión de los participantes. Entonces ustedes van a tener que ponerse de acuerdo, ya sea en equipo o si te lo dejan de tarea, tendrían que seleccionar si van a hacer volantes para dar a comunicar su evento o van a realizar trípticos. En este caso voy a hacer un ejemplo del volante y te voy a dar una referencia de cómo hacer un tríptico si es que deciden hacer trípticos. Los elementos de un volante son el título, mensaje, la fecha y hora, el lugar y el diseño. Vamos a recordarlo nuevamente. Elementos de un volante. Título, mensaje. Fecha y hora. Lugar. Diseño. Tenemos entonces en mi volante el título. Gran presentación de poesía hablada y tendedero de arte. Luego tengo el mensaje. Ven a divertirte y aprender de cómo decir no a la violencia y cómo resolver conflictos utilizando diversas técnicas. Este es el mensaje de el por qué es este volante. Después tenemos la hora y la fecha de cuándo se va a realizar. También el lugar. En este caso se va a presentar en el auditorio. Y estoy poniendo una información extra. Para mayor información puedes ir a donde al salón de quinto B. Bien importante, no se te olvide añadirle una o varias imágenes a tu volante para que sea atractivo. Recuerda que también los volantes pueden ser utilizados para promocionar cosas como una tienda departamental o una tiendita puede usar volantes para decir cuáles son sus ofertas o para solicitar personal, y también los trípticos pueden servir como modo de información. Aquí te dejo un ejemplo de un tríptico. Recuerda que la hoja debe de estar dividida en 3 partes, en donde tú vas a colocar información y imágenes en ambos lados, tanto de frente como por la parte de atrás. Recuerda que también debe de contener un título y los trípticos manejan muchas veces subtemas o subtítulos en donde tú vas a colocar tu subtítulo de otro color o más renegrido, una pequeña información acompañada de un dibujo. Aquí te dejo un ejemplo por si te sirve. 9.
9. La comunidad responsable realizará el montaje de la exposición o del tendedero. Recuerden que pueden hacer uso del mobiliario que les hayan proporcionado las autoridades escolares, así como de otro material que hayan conseguido, cordones, lazos, pinzas para colgar ropa, entre otros. Entonces ustedes van a hacer su tendedero o su periódico mural o su muro del saber o como ustedes acuerden. Recuerda visitar Apúntele bien. su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Valoramos y compartimos nuestros logros. Felicidades, concluiste el proyecto. Para lograrlo, participaste de manera activa y propositiva junto con tus compañeras, compañeros y la comunidad. Es momento de analizar las acciones y así resaltar los logros y pensar mejoras para los próximos proyectos. 1. De manera individual, pero sin olvidar que formas parte de una comunidad, completa lo siguiente. Entonces hay que Mi completar participación durante el proyecto fue. Estas oraciones. La primera es, mi participación durante el proyecto fue, tú tienes que pensar cómo participaste a la hora de realizar el proyecto. Ejemplo, Mi participación fue participativa con una mentalidad de ayudar y terminar el proyecto con la mejor calidad posible. otra forma podría ser que participé en la búsqueda de información o bien participé haciendo los esquemas o los dibujos o participé formando el periódico mural o la cartulina informativa o el tendedero. De acuerdo a lo que tú hayas hecho, escríbelo. Yo aquí estoy dando una respuesta muy general en donde yo tuve una participación, hay que, siendo redundante, muy participativa, o sea que ayudé bastante, tuve una mentalidad buena, positiva. Aquí te dejo mi respuesta. Inciso B. B. Durante la realización del proyecto me sentí. Aquí tú vas a escribir cómo te sentiste en el proyecto. Feliz, triste, abrumado, te dieron ganas de hacer otro proyecto, tuviste ganas de descansar, etcétera. Esta es mi respuesta. Me sentí normal pero a la vez abrumada porque realizábamos 2 proyectos al mismo tiempo y sí fue algo cansado. C. C. Las actividades colectivas que se pueden mejorar son. En mi caso fueron las siguientes. Se puede mejorar. El evitar tantas discusiones para ponernos de acuerdo. Si solo dialogamos, dejamos que otros participen. Usamos el método de votación para llegar a acuerdos más rápidamente. Otra forma o otras posibles respuestas puede ser que pueden mejorar la forma de realizar el proyecto, en donde en vez de presentarlo con forma de tendedero, ustedes pueden proponer que van a formar un periódico mural o que van a realizar una grabación de la exposición y van a compartir por medio de las redes sociales lo que investigaron, entre otras cosas. D. D. Considero que la comunidad en donde participé fue. Mi equipo resultó bastante trabajador y tuvimos conflictos a la hora de elaborar el proyecto. Entonces, esto fue lo que yo considero con respecto a la comunidad o al equipo en donde yo participé. A pesar de que mi equipo fue bastante bueno y trabajamos, sí tuvimos algunos conflictos, pues de que no nos poníamos de acuerdo al momento de elaborar el proyecto. Recuerda que tus respuestas van a cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú hayas o considerado de cómo participaron tus compañeros y tú en el proyecto. Las ideas que reformulé sobre el tema son. Las ideas fueron las siguientes. ¿Cómo se puede reconocer problemas antes que sucedan? Propuse soluciones ante algunas problemáticas estuvieron analizando, como dialogar, escuchar a mis compañeros y proponer posibles respuestas o soluciones a la problemática. Propuse ideas para poder realizar más rápido las investigaciones. Entonces, aquí tú pon sobre esas ideas que tú formulaste, que tú expusiste en el proyecto. ¡Oh, my God!
Compartan sus respuestas con la comunidad, reflexionen sobre ellas y realicen algunas conclusiones. Una semana después de la exposición, observen los cambios que se producen en su escuela. Estas serían lo que compartí, mi reflexión. Mi reflexión es: los conflictos son inevitables, pero la manera en que los abordamos está en nuestras manos. El diálogo es la clave para resolverlos de manera pacífica y constructiva. Por último, 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para identificar los conflictos que se presentan de manera más recurrente en su escuela o casa y las alternativas de solución. entonces aquí te dejo los acuerdos asamblearios que se hicieron en mi salón. Se acordó realizar lo siguiente en mi salón. Se analizaron diversos cómics donde se presentaban posibles problemas y siguió con el cómics dándole un final. Por lo general fueron finales donde terminaban pacíficamente el problema. Se determinó cómo puede ser analizado un problema, tomando como referencia que el final sea positivo, que exista diálogo, que se escuche a ambas partes, entre otras situaciones. Se determinó realizar una investigación de diversos conceptos como puntos conflicto, violencia, diálogo, y se determinó cuáles eran las diferencias entre estos conceptos. Se determinó realizar el llenado de diversas tablas y se contestaron diversas preguntas que se encontraban en el libro, analizando exhaustivamente. Se determinó que se usaría el arte, como la poesía, el tendedero de arte, donde se dio a conocer cómo se puede evitar y resolver problemas. Listo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus compañeros para que puedan realizar ellos también sus tareas más fácilmente. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto para que hagan todas sus tareas y tengan tiempo para ir a jugar. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.